personas que sufrió expropiación de sus empresas, y luego los llamaron a hacer una especie de balance de sus activos, sin mayores oportunidades, le dieron muy poco tiempo para que revisaran, firmaran si están de acuerdo o no, pero en todo caso después se habló de que esas empresas iban a hacer una primera declaración, luego se retractó, por lo menos es lo que públicamente ha quedado, y bueno, esto está en el limbo. ¿Qué pasó con esas empresas? ¿Por qué se expropiaron y muchas de ellas luego quedaron, digamos, fuera de la, Sí, de la actividad? te digo, y de este tema puedo hablar yo directamente porque yo fui el que estuve directamente involucrado con esto con el presidente Chávez, por supuesto. Mira, nuevamente yo te sigo poniendo las cosas en contexto y me disculpa, es una manera que yo tengo de abordar los temas, ¿no? Ir a lo general, a lo particular. Y aquí el tema de que PDVSA recuperó, nosotros recuperamos todos nuestros activos y la plena soberanía sobre nuestro petróleo ha sido el elemento fundamental para hacer todo lo que después pudo hacer la revolución. Porque nosotros no solamente expropiamos a estos nacionales, eso fue una ley del 2009 y ya te la voy a explicar, sino que nosotros recuperamos la faja que la tenía la ExxonMobil, la ConocoPhillips. De 33 empresas internacionales logramos acordar con 31 de ellas. Solo 2 nos demandaron y nos demandan, por cierto, por 30.000 millones de dólares. Nosotros teníamos que recomponer eso. Hay que entender que en la apertura petrolera se entregaron nuestras reservas de petróleo a las transnacionales. PDVSA tenía minoría, solo pagaban 1% de regalía, no pagaban impuestos sobre la renta, PDVSA no operaba. O sea, habían revertido todo lo que había sido una tradición de política nacionalista y en la apertura se lo entregaron. Pero no solamente entregaron el petróleo, y después nosotros la nacionalizamos. A mí no se me olvidará nunca, y soy de las cosas que estoy seguro que me trae muchos enemigos internacionales, cuando con el presidente Chávez y 40.000 trabajadores nosotros nacionalizamos la faja. El año 2007, 1 de mayo del año 2007. Eso se cumplió con éxito. Luego recuperamos, entonces vamos bajando, ¿no? Luego recuperamos las áreas petroleras que habían sido entregadas a los privados, 500.000 barriles de petróleo que se entregaron a productores privados, tanto nacionales como extranjeros, en contravención de la ley orgánica y de la ley, la LOREICH, que era la ley que estaba vigente en aquel momento. Fíjate una cosa importante, ni esos convenios de asociación, que llamaban asociaciones estratégicas, ni la privatización de la producción de empresas pasaron por la Asamblea, por el antiguo Congreso en aquel momento, ¿no? Nada, fue algo absolutamente ilegal que hizo PDVSA, que estaba firmemente comprometida con la apertura. Eso lo tomamos, pero luego el otro problema es que PDVSA la estaban desmantelando. De PDVSA no tenía buques. Cuando el sabotaje petrolero solo teníamos 7 buques propios que además se pararon, no teníamos buques. Nosotros no transportábamos el petróleo, eso lo hacían los privados y venían los grandes negocios de Calderón Berti, de la empresa Vectra, toda esta gente vivía de eso. PDVSA había entregado los taladros, no teníamos taladros. Como una empresa petrolera no va a tener taladros propios. Es una cosa absurda, como un ejército sin tanque o sin fusil. Ahora, ¿se usó un uso adecuado de esas empresas expropiadas? ¿Se utilizaron o se dejaron perder equipos, como algunas han denunciado? Bueno, agárramela ahí, porque sigo diciéndote para llegar a las lanchas. Se había entregado los muelles, por ejemplo, el terminal de Guaraguao se entregó y cuando el sabotaje petrolero, ese terminal se separó, estaba en menos una empresa norteamericana. Se entregó el cerebro electrónico y toda la información de geología de PDVSA que estaba en las computadoras se entregó a la SAIC, una empresa donde sus juntas directivas eran. Eso fue antes del paro. Pues. Eso fue, exacto, te estoy hablando de todo lo que pasó en la apertura y lo tuvimos que revertir. Y entonces volvimos, ahora tenemos nuestros buques, ahora nosotros transportamos nuestro petróleo, hemos hecho alianza con los chinos, con los rusos, transportamos nuestro petróleo, más nunca nos van a parar. Ahora tenemos una cantidad importante de taladros, aquí están los taladros chinos, hemos recuperado nuestros muelles, nuestro terminal. ¿Qué pasó en el lago? En el lago de Maracaibo, cuando el sabotaje petrolero, todos los privados se pararon. ¿Tú te acuerdas? Pararon, no había operación. El lago de Maracaibo, a diferencia del oriente, necesitas lanchas, necesitas remolcadores, necesitas plataformas para operar. O sea, no es que nadie puede ir nadando y cierra, no, necesita, todos los días salen más de 4.000 obreros nuestros en lancha. Es decir, es fundamental para garantizar lo que está reservado al Estado, que es la producción primaria, la producción de petróleo. Por esa razón, en base a esa consideración estratégica que solo ocurre en el lago, se hizo una ley en el 2009 para nacionalizar la actividad. Cuando tú nacionalizas la actividad, no es que estás expropiando a esta empresa sí, esta empresa no, sino que nacionalizas toda la actividad. Entonces, todos caen en la actividad. ¿Qué hicimos nosotros? Como siempre hemos hecho, como hicimos con todos los otros procesos, nosotros llamamos a las empresas a
Bueno, hacer un balance. ¿Cuánto te voy a pagar? Porque eso está en la Constitución. Está en el artículo... ¿Se le pagó a todas? Se acordó pagarle a todas. Yo no sé ahorita, porque bueno, tengo 2 años fuera, pero yo mismo fui allá a firmar la última firma de los acuerdos para pagarle. Pero una cosa, Vladimir, ¿qué nos encontramos allá? Que habían miles de trabajadores contratados permanentes en los portones, donde esta gente nos cobraba a nosotros el contrato colectivo petrolero, pero no le pagaba a los trabajadores. Cuando el trabajador tenía hernia o cuando el trabajador estaba viejo, lo sacaban. Nosotros hicimos que ellos respondieran por los trabajadores que siempre tenían pegados del portón a ver si los montaban en una lancha o no. Nosotros descontamos todo eso. Había muchas otras de esas empresas que eran chatarra. Y nosotros dijimos, no, un momento, vamos a determinar qué cosa tenía esto aquí. Por eso era una actividad muy cara, muy complicada, porque tenía las peores instalaciones, porque ellos tenían un negocio seguro y un cliente seguro que era PDVSA. ¿Por qué se echó para atrás esa devolución de las empresas? Yo no sé, tienes que preguntárselo a Eulogio del Pino. Que te he invitado, lo invito. Yo en ese momento yo tuiteé lo que es mi posición. Yo respaldo firmemente lo que fue la política de nacionalizaciones del presidente Chávez en la industria petrolera, porque me parece crucial, por lo menos en el sector de petróleo, en nuestras industrias básicas y algunos elementos fundamentales de la economía, es crucial tener control de esas empresas. Rafael, hay muchos mensajes. Tú me preguntaste cómo ha resultado. Bueno, ahí está la faja. Nosotros agarramos la faja con 500.000 barriles día de petróleo y hoy la faja produce 1.350.000. Tenemos un crecimiento, lo que se está haciendo en la faja es una nueva provincia petrolera y la hemos recuperado a favor de nuestro pueblo. Tú me decías que si funcionaba bien, funciona perfecto. Rafael, ¿por qué no se guardó para las vacas flacas? ¿Por qué los recursos petroleros, la renta petrolera, hoy en día prácticamente está a raya con las necesidades, digamos? No estamos en una situación como para haber enfrentado, como lo hizo Arabia Saudita, como lo hicieron otros países petroleros, la crisis. ¿Qué pasó allí? Lo que pasa es que tanto Arabia Saudita como Qatar son países distintos a los nuestros. Básicamente... Ellos son previsivos, nosotros no. No, que ellos son un enclave, no tienen las complejidades que tenemos nosotros. Tú ves, por ejemplo, Qatar, son 600.000 habitantes y 300.000 de ellos viven ahí con permisos de trabajo. Sí, no es un país como el nuestro, no es un país de la complejidad. Tal vez un país que se parece al nuestro es más México. O sea, somos países mucho más complejos, con mucho más problemas. Mira, cuando nosotros recuperamos lo que se llevaban las transnacionales, 480.000 millones de dólares, nosotros usamos eso, Ernesto, en una primera prioridad. Ernesto, te dije, chico, no te si me quitaste 9 años. En lo que eran las prioridades sociales. Es un tema discutido. Vamos a discutirlo. Es decir, teníamos nosotros que acabar con la exclusión, teníamos que hacer las misiones, teníamos que dotar al pueblo de necesidades fundamentales, o nos dedicábamos a guardar en los bancos. ¿Para qué íbamos a tener eso guardado en los bancos? Había que resolver esto. Estos números son muy importantes. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno, nuestro país tenía 54% de pobreza, lo logramos bajar a 24%. Tenía de pobreza crítica, o sea, pobreza, la extrema pobreza, estaba en más de 26%, se logró bajar a 5%. Esa fue la prioridad del comandante Chávez, la prioridad de la revolución. Para eso se creó el Fonden, justamente para romper los ciclos de precios, pero las necesidades de infraestructura, educación, escuela, alimentos, eran prioritarias en ese momento. Si nosotros tenemos que hacer la pausa, no vamos a mandar al corte todavía, no vamos a tomar otro pedazo porque hay muchas preguntas. Rafael, tú fuiste vicepresidente para el área económica. El programa económico que tú anunciaste, que se iba a aplicar en Venezuela, se parece mucho a las recomendaciones que UNASUR formuló a Venezuela para la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. ¿Qué sientes tú cuando tu programa anunciado nunca, o qué sentiste que tu programa anunciado nunca se aplicó y estas recomendaciones tan parecidas tampoco se han aplicado? Sí. Bueno, mira, yo ahí definitivamente no puedo expresar más que mi preocupación, puesto que, bueno, es el presidente y es el equipo económico que está al frente de esta tarea. A mí el presidente Nicolás me pidió una tarea que yo cumplí y batallamos duro para ese año que yo 8 meses estuve ahí haciendo propuestas y todo, la expliqué en el Congreso del Partido, del PSUV, y bueno, y la entregué a mi jefe, al presidente. La economía la conduce el presidente. Pero hay que ser justos también, ¿no? Hay muchos factores externos que han ido contra nuestra gestión económica. Uno fundamental es el precio del petróleo. Es fundamental el precio del petróleo
Porque mira, nosotros en el 2008 teníamos el precio del petróleo de 140, es verdad, en julio, y en diciembre cayó a 35. Nuestra cesta en enero del 2009 estuvo en $35 el barril. Pero en aquel momento teníamos más cohesión en la OPEP. Nosotros hicimos una reunión extraordinaria y recortamos 4.500.000 barriles. Por eso nosotros teníamos nuestra producción en 3.400.000 y tuvimos que bajar en el año 2009 360.000 barriles de petróleo para recuperar el precio. El precio se recuperó en un año. El comandante Chávez en ese momento nos dijo, no se puede afectar la seguridad social ni las conquistas del pueblo, que es lo que ha dicho el presidente Maduro, Nicolás. Y eso me parece que es una línea de combate de nuestra revolución, de nuestro pueblo. Bueno, podrán haber los problemas que sea, incluso podrán haber errores, pero no se puede afectar al pueblo más pobre. Ahora, hay que salir adelante en el tema económico, pero hay elementos, hay elementos que forman parte de una conspiración, el tema del dólar paralelo. Nosotros en aquel momento, y el presidente lo dijo, íbamos a un plan de convergencia, ¿te acuerdas? A un solo tipo de cambio. Bueno, era una situación. En ese momento el paralelo lo teníamos a 93 y lo bajamos a 53. Bueno, porque empezamos con eso, pero ellos también comenzaron a activarse. Hoy día el paralelo está altísimo, pero ¿qué es el paralelo? ¿Quién lo maneja? ¿Qué es Dollar Today? Es una página politizada que permanentemente actúa contra todo el país, no es contra el chavismo, contra todo el país. O sea, hay elementos de la guerra económica que existe, no crean que no existe, claro que existe. Hay elementos de la economía que dicen que no. Y errores en economía también existen. Y errores también hay, y nosotros, bueno, yo en mi caso los debato donde me corresponde, que es en la dirección de mi partido. Pero bueno, le corresponde a la dirección del gobierno tomar sus decisiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final del programa con Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Y vamos a leer algunas de las participaciones, ya hemos leído algunas, pero hay muchísimas. Ya venimos.